Damos gracias por estar en la casa del Señor en este momento y por poder compartir la palabra de Dios, ¿sí? Bueno, hoy es el último domingo del mes de agosto, ¿sí? Y bueno, durante todo este mes estuvimos, como ya estamos acostumbrados con toda esta planificación fantástica que tenemos en cuanto a la predicación. ¿Alguno se acuerda la serie que estamos terminando este domingo? Consagración, ¿sí? La serie Consagración, llamados a vivir para Dios. Y esta noche le puse de título a esta prédica, Consagración es igual a fuente de inspiración. A lo largo de todos estos domingos y de todo lo que han compartido los pastores y los hermanos, nos han quedado ideas, ¿sí? Ideas acerca de este tema. No sé ustedes, pero yo anoté algo de los pensamientos que compartían los hermanos a través de la palabra de Dios. Y lo que sí nos tiene que quedar claro es que consagración es algo o alguien que se dedica a una determinada cosa o que tiene un determinado fin. Y aprendimos también que había principios, ¿sí? Principios para la consagración. A ver, a lo mejor nos vamos acordando. Uno de ellos es la fidelidad, ¿sí? Hemos escuchado que para consagrar nuestra vida al Señor es necesario que seamos fieles, que permanezcamos fieles. Otro de los principios es la perseverancia, ser consecuentes, ¿sí? Reflejar los frutos de esta consagración al Señor. Tener buen testimonio también fue uno de los principios de los cuales estuvimos hablando. Ser llenos del Espíritu Santo, ¿sí? Pero lo que nos tiene que quedar en claro es que todo esto no es posible si no estamos dispuestos a rendir, a consagrar nuestra vida al Señor, 100%. Nos hicimos preguntas también, o por lo menos yo anoté algunas preguntas en las que pude ir reflexionando, porque está bueno también pensar acerca de cuando la palabra se predica, escoger una pregunta o sacar del tema una pregunta que nos lleve a la reflexión. Por ejemplo, yo anoté, ¿por qué y para qué Dios me quiere elegir a mí? Son preguntas que nos podemos hacer. ¿Estoy dispuesto a consagrarme 100% al Señor y a su servicio? Otra de las preguntas que yo noté es, ¿debería alguien más disponer de lo que es consagrado para Dios? Y también conocimos historias y profundizamos acerca de algunos personajes de la palabra. No sé si se acuerdan. Hablamos de Matías, hablamos de Bernabé, de Timoteo, de Pablo, y hoy también vamos a hablar de Pablo. Así que un poquito un resumen así como para pasar todo lo que fue este mes. Y hoy finalizando esta serie sería una bendición para todos que podamos ser inspirados. ¿A qué? A consagrar nuestra vida al Señor. Y por eso justamente estuvimos escuchando y estuvimos estudiando acerca de la vida de algunos personajes en la palabra de Dios que realmente inspiran en distintas áreas nuestra vida. Y en este caso es a consagrarnos 100% al Señor y al servicio al Señor. Amén. Bueno, los invito a que busquen Hechos, capítulo 20. Vamos a leer del versículo 17 al 24. Dice así, la palabra de Dios. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos.
Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Versículo 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y versículo 25. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Bueno, acá lo tenemos al apóstol Pablo, en lo que era su tercer viaje, su último viaje, y ya volviendo. Específicamente, ¿sí? Yo los voy a invitar a que después en sus casas, por una cuestión de tiempo, no lo podemos hacer, pero ya nos ubicamos en contexto rapidito, puedan leer también el capítulo 19 completo, porque tiene una información muy rica que nos habla acerca de este viaje del apóstol y ya regresando como él quería a Jerusalén para estar en la fiesta de Pentecostés. Pero específicamente su labor se centra en la ciudad de Éfeso. Allí él predicó en las sinagogas, predicó en una escuela, predicó en las casas, ¿sí? Y ahí encontramos una información muy rica y también encontramos sucesos muy interesantes que nos animan también a poder consagrar nuestra vida al Señor, porque vemos cómo el Señor, a través del Espíritu Santo, obra en medio de todo este itinerario que Pablo hizo con este viaje. Y allí, regresando de su tercer viaje, se reúne, ¿sí?, en la ciudad de Mileto con unos ancianos, ¿sí?, de Éfeso, ¿sí? ¿Cuál era el propósito de esta reunión específicamente? Por eso digo que está bueno que esta noche, siendo ya después pasando, si Dios quiere, a la próxima serie, tengamos un mensaje de ánimo, de desafío, de inspiración para poder rendir nuestras vidas al Señor completamente. ¿Por qué? Porque Él llamó a estos ancianos de la iglesia de Éfeso que vengan al lugar donde Él estaba y dio un discurso, la Biblia lo titula allí discurso de despedida de Pablo en Mileto, y fueron palabras de aliento las de Pablo. Podríamos decir que este discurso se puede dividir en dos partes. Primero, sí, palabras de aliento, de inspiración. Después ya toma un carril de situaciones puntuales proféticas y también habla un poquito en la segunda parte del liderazgo profundo que Pablo ejercía a la hora de saber que ya su tiempo se estaba cortando, su vida estaba llegando a su fin, por lo tanto su ministerio. No obstante, él deja a la iglesia instrucciones para que puedan seguir adelante. Pero nosotros vamos a ir en la primera parte, que fueron estos versículos hasta el 25, y que es lo que vamos a estar viendo. Este fue un discurso especial, porque Pablo no le habló ni a gente inconversa, ni a nuevos creyentes que recién estaban caminando con Jesús. No, ellos eran ancianos de la iglesia, por lo tanto era gente preparada. Podríamos decir que ya la tenía clara en cuanto a la obra del Señor. Por lo tanto fue un discurso, una predicación especial la que Pablo da aquí. Por eso yo le puse que es un discurso de inspiración. Bien. Y de estos versículos yo rescaté 3 puntos importantes, ¿sí?, que tenemos que tener en cuenta. ¿Cuáles son estos puntos? Bueno, ¿de qué forma el apóstol Pablo nos inspira a poder consagrar nuestras vidas al Señor y, como consecuencia, al servicio al Señor? Y el primer punto
está en que somos consagrados, debemos consagrarnos a vivir para Cristo, procurando una vida transparente. Vamos a leer el versículo 18. Dice: cuando vinieron a él, los ancianos que él convocó allí en la ciudad de Mileto, dice, cuando vinieron a él les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. Acá vemos que una vida, un hombre, una mujer que se quiere consagrar al Señor, tiene que tener una vida consistente. ¿Consecuente con qué? Con lo que habla y con la forma de vivir que tiene. Acá Pablo les estaba diciendo: ustedes saben cómo yo me comporté desde el primer día. Y cuando él dice estas palabras, nos habla de que a él lo conocían íntimamente, ¿sí? Él estaba acostumbrado a hablar delante de muchas personas, en sinagogas, escuelas, pero la Biblia dice que él también, y sobre todo en esta época, ¿sí? Cuando él estuvo en Éfeso durante 2 años específicamente, dice que él enseñó en las casas. Entonces habla de que la gente lo conocía a él, tenía un compartir, una relación cotidiana con él. Por lo tanto, él dice: vosotros sabéis cómo me he comportado. Y esto de que nosotros podamos tener una relación con las personas, crear relaciones interpersonales, involucrarnos, así como lo hacía Pablo y como lo hacía en las casas, nos habla así del amor que él tenía en su corazón por las almas. Un poquito, yo cuando digo que vean el versículo 19, hay el capítulo 19, hay algo que nos habla de esa cosa cotidiana y de él estar no solamente predicando, ¿sí? Sino que involucrarse con las personas. Y relata el momento en el que él estaba dando un largo discurso, usted después lo va a leer, había un joven que estaba sentado en una ventana, parece que Pablo era larguero, y dice que el discurso se extendió, el joven se durmió y se cayó de la ventana. Imagínense cómo terminó. Bien, murió. Capú. Ahora, ¿qué hizo Pablo? ¿Qué hizo Pablo? Pablo dice, descendió, se preocupó por la situación, dejó de hacer lo que estaba haciendo. Y dice la palabra, descendió y estuvo con el joven que estaba muerto, posta, dice la Biblia, que murió, lo abrazó y resucitó el joven. Así que fíjense el espíritu que Pablo tenía al involucrarse con las situaciones, en una situación que él estaba acostumbrado de predicar entre la gente, ¿sí? Y pasa algo puntual con una persona y él de forma personal se ocupa de la situación. No le dice a los sugieres, bueno, vayan a ver el que se cayó de la ventana, a ver, se rompió la cabeza. No, desciende. Pablo desciende y va y hace este tremendo milagro. El Señor obra de una manera sobrenatural en esta situación. Yo no sé, los que estaban escuchando el discurso de Pablo, si se habrán acordado después de lo que estaba hablando, pero que se acordaban del milagro, eso seguro. Así que hablaba de que a él lo conocían bien, cómo él se movía, cómo él se comportaba. Y Filipenses 1:27, yo tengo la Nueva Traducción Viviente, pero usted lo puede buscar también, dice, sobre todo deben vivir como ciudadanos del cielo, comportándose de un modo digno de la buena noticia acerca del Evangelio. Estar firmes y unidos en un mismo espíritu y propósito, luchando juntos por la fe. Ahí lo tienen. En otra versión que dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Comportarse como un digno hijo de Dios. Y yo me preguntaba, ¿cómo está tu
tu vida y cómo está mi vida en esta área. ¿Cómo nos estamos comportando? Muchos podemos decir, y bueno, algunas cosas me cuestan todavía. Y claro que sí, que algunas cosas nos cuestan, porque decimos, por ahí se me salta la térmica y no tengo un comportamiento que es digno de un hijo de Dios. Pero ¿saben una cosa? La Biblia nos dice que todas las cosas viejas pasaron y que el Señor hace todas las cosas, ¿qué? ¿Cómo? Nuevas. Y en ese todas las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Entramos en un proceso, todos, porque no es así, no es automático. Entramos en un proceso de transformación, donde allí somos transformados con nuestro carácter, con la forma de vivir que teníamos antes, con la forma de hablar que teníamos antes, con la forma de pensar que teníamos antiguamente. ¿Sí? Cada uno de nosotros tiene un pasado. Seguramente acá hay algunos que, bueno, como se dice habitualmente, son de cuna cristiana y que, bueno, también igual, pueden pasar cosas. Pero me refiero a que ese pasado, ¿sí? El Señor, una vez que abrazamos al Señor con su llamado y nosotros entregándonos a Él, queda atrás. Las cosas viejas pasan y son hechas nuevas. Y es allí donde nosotros debemos cambiar, se va a ver transformado nuestro comportamiento. El apóstol Pablo estaba seguro de que ellos los conocían. El pasado del apóstol Pablo lo conocían también. Por eso cuando dice, ustedes saben cómo yo me comporté con ustedes desde el primer día en el que habían sido apartados junto con Bernabé para la obra, él se había comportado digno, tuvo un comportamiento digno de un hijo de Dios. ¿Hasta ahí me siguen? Ya me desaceleré un poco. Bien. Segundo punto. Consagrados a vivir para Cristo con humildad, pruebas y lágrimas. Vamos al versículo 19. Dice, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Pablo nos anima a que nuestra vida debe estar ligada a la humildad. Una manifestación genuina de la obra del Espíritu Santo en nosotros es esto, ser humildes. Y no se trata, y acá Pablo no está hablando de la humildad desde lo materialmente hablando, porque nosotros sabemos que él no tenía ningún problema de manifestar que él se contentaba, había aprendido a vivir con lo que tenía, ¿sí? En todo, decía él, en Filipenses 4:11, no digo porque tenga escasez, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Pero no hablaba específicamente de su pasar económico, de las cosas puntuales materialmente hablando. Cuando dice sirviendo al Señor con toda humildad, habla de modestia. Y me puse a buscar un poquito acerca de esto. Y habla de esa modestia de saber que Dios tiene el derecho absoluto sobre nuestras vidas. Que nadie más tiene el derecho de nuestras vidas. Todo lo que somos y todo lo que tenemos le pertenece al Señor. Es un espíritu de total entrega y sumisión al Señor. Cuando habla aquí de humildad. Yo encontré un comentario que se los quiero compartir así, como lo leí, que me gustó mucho, y que dice, la humildad, modestia, significa sentirse en deuda con todas las personas por la forma en que Dios nos ha tratado con tanta gracia. Es lo opuesto a sentir que todos nos deben algo, que te deben un oído, que te deben tiempo. Sin embargo, mientras dejas impulsar más por lo que los demás te deben que por lo que tú les debes en amor y servicio, te vuelves menos humilde. La humildad, modestia, dice, soy deudor de griegos y judíos, de sabios e insensatos, de amigos y enemigos.
La humildad no razona en términos de derechos, se vacía a sí misma, toma la forma de siervo y se vuelve obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Les suena eso? Jesús. Que siendo Él el Hijo de Dios, el Señor tenía todo el derecho sobre su vida. Todo el tiempo le consultó al Señor lo que tenía que hacer y aún en el momento más oscuro fue a Él a pedirle auxilio, pero sabía perfectamente lo que el Señor quería y cuál era el propósito de la cruz. También Pablo era un hombre experimentado en pruebas, lágrimas y sufrimiento. En todas las cartas encontramos, ¿sí?, que él expresa todo lo que le va pasando. Pero ¿saben lo que tenía Pablo en claro? Que todo sufrimiento, en todo sufrimiento, había asignado un propósito. Y como Pablo era un hombre lleno del Espíritu Santo, en cada sufrimiento podía discernir cuál era el propósito que Dios tenía. Cuando habla de lágrimas, pueden ser lágrimas derramadas por el sufrimiento mismo. A ver, podemos pensar en Pablo encarcelado o azotado. Podemos pensar porque le dolía lo que le estaba pasando, ¿sí? En estar en la cárcel, en un lugar oscuro, tal vez habrá tenido tiempos de tanta soledad y tristeza que a lo mejor ha derramado lágrimas por ese sufrimiento. Pero específicamente aquí habla de derramar lágrimas producto de la empatía con otros. Y también encontramos en muchas cartas del apóstol Pablo que él manifiesta orando por ustedes con ruego y lágrimas. Habla de la empatía. Romanos 12:15 dice, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Si las estamos nosotros derramando estas lágrimas por situaciones difíciles de nosotros, por sufrimientos, por pruebas, bueno, hermanos, tanto ustedes como yo seremos consolados, ¿sí? Y seremos confortados. Ahora, si no es así, porque a lo mejor estamos pasando un momento tranquilo, donde no hay demasiada turbulencia, aunque siempre hay turbulencia alrededor de un hijo de Dios, pero ahí estamos. A lo mejor deberíamos ir o ver un poco más allá de nuestra situación puntual y tal vez mirar un poco y ver que debemos tener gente que nos rodea, que sí está derramando esas lágrimas y necesita de nuestra empatía para poder acompañarlos, para poder consolarlos a ellos. Porque de eso se trata, tener una vida consagrada al Señor, hermanos. Si nosotros tenemos una vida totalmente consagrada al Señor, indefectiblemente servimos a los demás. Ese es un fruto de la consagración al Señor personal. Y entonces es así donde nosotros tenemos que identificarnos con los demás y poder consolar a aquellos que necesitan consolación. ¿Estamos en medio de pruebas? ¿Acá nadie tiene pruebas? Sí. Estamos en medio de pruebas, de tribulaciones, ¿por qué no de lágrimas? Pero bueno, la Biblia nos dice, y acá, Santiago 1, 2, 3 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y esto es lo que producía en Pablo la prueba. Y es por eso que él seguía adelante con el llamado y con el ministerio que tenía. Que no era poco la forma en que había sido encomendado, que había sido apartado para ese ministerio. En una iglesia que adoraba, que oraba, que ayunaba y llena del Espíritu Santo. ¿Se imaginan? La gran responsabilidad que tenía Pablo en cuanto a su entrega, a la consagración al Señor y al servicio al ministerio que él tenía. Último punto.
Somos llamados consagrados a vivir predicando toda la palabra revelada, compartiendo el evangelio del arrepentimiento y la fe en Jesucristo. Vamos a leer versículos 20 y 21. Dice así: testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí ligado yo versículos 20 y 21. Volvemos a leer. Y como nada que fue útil era rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pablo todo el tiempo predicaba. Cuando estuvo en Éfeso lo hizo, como dijimos al principio, en sinagogas, en casas, en todo momento lo hacía. Usó bien su tiempo, ¿sí? Porque él lo hacía en diferentes ámbitos. La enseñanza y la predicación la hacía en diferentes ámbitos. Y esto habla de un tremendo compromiso. Cuando hablamos de diferentes ámbitos, claramente, no solamente hablamos de la iglesia, hablamos de los lugares donde nosotros habitualmente nos movemos, donde desarrollamos nuestra vida, desde primero en nuestra casa, ¿sí?, hasta los lugares que nosotros habitualmente estamos. Y por ahí, en cuanto a la enseñanza, nosotros vemos, ¿sí?, y observamos a los hermanos que enseñan la palabra de Dios, decimos, bueno, ¿cómo me gustaría involucrarme en esta área? Y de repente pensamos, bueno, pero todavía no estoy tan capacitado, no sé cómo hacerlo, mejor primero hago el Vida Abundante, después hago el IET, y después, mejor que ahora lo hagan los que saben. El apóstol Naldo, el pastor Naldo y el pastor Manuel, ¿sí?, que están preparados, ¿sí? Ahora, yo me pregunto, en este último tiempo, y me lo pregunté yo también, ¿cuántas visitas hemos hecho? ¿Con cuántas personas nos hemos encontrado? ¿Con cuántas personas hemos compartido, ya sea nuestro trabajo, aquellos que estudian? ¿Con cuántos familiares hemos compartido también en este tiempo? Y tuvimos la posibilidad de predicar la palabra o de enseñar un principio bíblico. Un montón de posibilidades hemos tenido. Muchas veces las posibilidades nos pasan por arriba a nosotros, así. Porque a veces escuchamos un problema y nos envolvemos en ese problema y nos quedamos en ese problema con la persona en cuestión. Y no miramos más allá de lo que nosotros hemos aprendido, de lo que el Señor nos ha enseñado, de lo que seguimos aprendiendo, de lo que leemos en la palabra de Dios. No miramos más allá de eso y nos quedamos en la nada misma. Que no es necesario tener una plataforma para verse. La plataforma la tenemos todos los días. Primero en la casa y después en todos los lugares donde nosotros nos podamos mover, donde nosotros estamos habitualmente, con las personas que habitualmente compartimos. Pablo enseñaba lo que tal vez resultaba cómodo, pero también enseñaba lo incómodo. Su enseñanza era integral. Él enseñaba el consejo de Dios fielmente. Enseñaba todo. A nosotros a veces nos pasa también. Podemos enseñar si estamos hablando con una persona que nos manifiesta que tiene un problema o que tiene una enfermedad, animarlo a que crea en el Señor, a que ore. El Señor se llevó todas nuestras enfermedades en la cruz. Jesús en este tiempo va a ser tu sanador, y un montón de cosas más a las que animamos y hablamos con la gente. Pero también nos va a tocar tal vez enseñar lo que no es tan cómodo, como por ejemplo no perdonar
a nuestro hermano, aborrecerlo, y la Biblia dice que aquel que aborrece a su hermano es un homicida, y el homicida no tiene parte en el reino de los cielos. Lo cómodo y lo incómodo. Y hoy muchas veces es más lindo lo cómodo. Es más lindo hacer así, sana, sana, y ahí se terminó. Pero cuando tenemos que enseñar aquellas cosas con las que ya el Señor ha tratado en nuestra vida, con nosotros, ¿sí? Y enseñar aquello que es incómodo o que tal vez no guste tanto, y hacerlo con la autoridad que viene de parte del Señor, eso también hacía Pablo. Y tiene que ser una inspiración para nosotros, una enseñanza integral, y enseñar en todo lugar. El apóstol Pablo sabía que evangelizar era enseñar toda la palabra, toda, ¿sí? Desde lo primero, lo importante acerca del amor de Dios, el arrepentimiento, el que el Señor venga a nuestra vida, ¿sí? Hasta enseñar a la hora de tratar otros asuntos acerca del pecado. Él sabía que evangelizar era enseñar toda la palabra. Vamos a leer versículos 22, 23 y 24. Dice: ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio de la gracia de Dios. Y vamos a agregar el versículo 25. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios verá más mi rostro. Pablo sabía, dijimos al principio, que ya estaba llegando a su fin, ¿sí? No porque lo presentía o justo había ido al médico, se había hecho un chequeo y le dijeron que tenía una enfermedad terminal y que le quedaba poco tiempo de vida. Esto era mucho más serio. Pablo lo sabía porque el Espíritu Santo, que guiaba su vida y del cual él recibía todo consejo, le había advertido allí, en el versículo 23, que iba, dice, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. El Espíritu Santo le reveló una cosa que era 100% segura, que ya estaba al final de la carrera, ¿sí? Que ya estaba al final de su vida y también en el final de su ministerio. Y no le había dicho, vas a pasarla cómodamente, vas a armar un itinerario como hasta ahora, con todos los viajes, y vas a realizar, le dijo claramente, con prisiones y tribulaciones. Y teniendo la convicción de lo que el Espíritu Santo le habló, tenía que seguir sirviendo al Señor. Tenía que seguir con el ministerio para el cual había sido apartado y encomendado por el Espíritu Santo. Para Pablo el hecho de morir no era un problema. Él decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No era un problema la muerte para él, ni tampoco las prisiones, las tribulaciones, los sufrimientos. Ese no era el problema. No se jactaba de todo lo que le pasaba, ni hacía una ¿cómo se dice? Vamos a decir, una autogestión de su sufrimiento porque se quería hacer el sufrido. No, era todo real lo que le pasaba. Sin embargo, a pesar de todo eso, él sabía que tenía que continuar hasta el final, tenía que continuar con esta carrera.
Y cuando nosotros leemos eso y pensamos en una vida entregada al Señor, consagrada para Dios, y decimos, bueno, ya esta parte no me estaría gustando. Y entonces agarramos y tocamos el timbre, como quien no quiere la cosa, y nos bajamos de ese impulso, de ese llamado que tenemos, primero a rendir nuestra vida al Señor, completamente, consagrarla a Él. Y es importante que tengamos en cuenta, ¿se acuerdan las primeras preguntas? ¿Para qué Dios me llamó? ¿Para qué? ¿Y por qué? ¿Vieron qué importante es poder reflexionar en lo que el Señor quiere hablarnos? Porque hay un propósito detrás de todo esto. Hay un propósito que ya está asignado detrás de todo esto. Por eso me pareció oportuno hablar de estos 3 puntos en este discurso del apóstol Pablo, porque él nos inspira a vivir una vida de buen testimonio, que los demás nos conozcan cómo vivimos y si nuestra vida es congruente, como hablamos también, o en lo que hablamos o en lo que predicamos. El apóstol Pablo también nos anima a ser humildes, consagrar nuestras vidas sabiendo que vamos a tener sufrimientos y tribulaciones, pero no perdiendo de vista que tenemos que empatizar con nuestro prójimo. Y también una vida consagrada al Señor, y en esta inspiración que recibimos de parte de Pablo, saber que tenemos que enseñar y predicar la palabra de Dios y el consejo de Dios completo. Amén. Completo. Una vida consagrada al Señor tiene que ser una fuente de inspiración. ¿Sí? Y yo me acordaba de esto en ocasiones cuando siempre tenemos hermanos o servidores del Señor que nos inspiran. Yo me acordaba del pastor José y la pastora Miriam cuando nos invitaban a su casa y siempre comida mediante, claro, como siempre. Y yo me acuerdo de este consejo del pastor José, que me hablaba de la fidelidad, de ser fiel, de permanecer. Y él decía, porque Dios, Laura, premia la fidelidad. Por eso, una vida consagrada al Señor, como fue la del pastor y como es hoy en día de muchas personas. Mire al lado de usted, seguramente tiene alguien que inspira su vida y que alguna vez tal vez le dio algún consejo que usted ha atesorado en su corazón. Una vida consagrada al Señor inspira mi vida y tiene que inspirar la vida de todos, hermanos. Una vida consagrada para morir cada día a mí mismo, para que la gente pueda ver a quién realmente tiene que ver en mí. Pero tienen que ver, o sea, ven algunas cosas de Laura, claramente, ¿no? Pero tienen que ver a quién, a Cristo. Y nuestras vidas consagradas tienen que reflejarlo al Señor. Por último, escuché estas palabras de un pastor y líder que se llama Fabián Liendo en una reflexión cortita que nos compartieron y se las quiero compartir a ustedes. Dice así: una vida consagrada llena de la unción del Espíritu automáticamente nos pone al servicio de la gente. Y ya en la nueva serie, que es prima hermana de esta que estamos terminando, nos vamos a poner ahí, mar adentro, ¿sí? Para servir, comprometernos al servicio. Nosotros no tenemos que consagrarnos a la vida cristiana. Yo interpreté que no tenemos que consagrarnos a la vida cristiana porque en la vida cristiana hay mucho de lo que pensamos nosotros, lo que razonamos, lo que suponemos. Nosotros tenemos que consagrarnos a la voluntad de Dios. Y en esa consagración no somos llamados a tener éxito, somos llamados a permanecer,
a persistir, a resistir y a ser fieles. Todo esto que estuvimos viendo, gracias a Dios, a lo largo de este mes, nos hizo pensar mucho, no sé ustedes, pero por lo menos personalmente, sí, pensar acerca de cuánto nosotros creemos que estamos consagrados al Señor. Porque a veces uno dice, sí, porque yo voy a la iglesia todos los domingos, y porque leo la Biblia, y porque escucho alabanzas en mi casa, y porque oro, pero a la hora de que el Señor me pide que entregue algunas áreas de mi vida, todavía las tengo reservadas para mí. Y hablamos que rendirnos al Señor claramente es que el Señor tenga el total dominio y señorío sobre nuestras vidas. Y si todavía tenemos áreas con las que estamos ahí luchando, no nos desanimemos. No nos desanimemos, estamos en carrera. Estamos corriendo la carrera como el apóstol Pablo. Amén. Y que no nos venga el desánimo, la acusación del enemigo diciéndonos, no calificás para una vida consagrada porque todavía te cuestan estas cosas. Oremos, busquemos el consejo de Dios, aprendamos el consejo de Dios, enseñemos el consejo de Dios, pidamos ayuda si es necesario para poder consagrar nuestras vidas totalmente al Señor. ¿Vamos a orar? Y vamos a dar gracias porque realmente el Señor y el Espíritu Santo guían a nuestros pastores cuando ellos se reúnen a orar, a ver cuáles son las necesidades específicas de la iglesia, cómo seguir con todo este itinerario en la predicación de la palabra. Nada está hecho o planificado porque sí, todo tiene un orden. Y eso es maravilloso porque habla de que el Señor está en medio de todo porque Él es un Dios de orden. Y qué bueno que nosotros hoy podamos terminar esta serie Consagrados a Vivir para el Señor. De una cosa estoy segura. Yo no sé qué llamado puede tener el Señor en cuanto al ministerio, sus dones, sus capacidades. Cada uno sabe y se arregla con el Señor. Pero de lo que sí estoy segura, todos necesitamos primero consagrar nuestra vida al Señor. Y si todavía estamos ahí como dudando, como que no sabemos, que no soy ni blanco ni negro, soy gris, estoy ahí, hermanos, esta noche tiene que ser una noche de decisión. Consagrar todo lo que tenemos, todo lo que somos al Señor. Y eso traerá como consecuencia el servicio también al Señor. Señor, en esta noche te queremos dar gracias, Dios mío. Gracias, Señor, por la vida inspiracional del apóstol Pablo. Señor, que cuando leemos tu palabra, Dios mío, nos anima, nos exhorta, nos inspira, Señor, a vivir una vida rendida a ti, Señor. Una vida consagrada, un corazón consagrado, un alma sana consagrada a ti, una mente con nuevos pensamientos que vienen de ti, consagrados a ti. La forma de vivir que tenemos consagrada a ti, la forma de hablar, la forma de comportarnos, Señor. Señor, gracias porque en muchos de nosotros has hecho una transformación tremenda, Señor, desde que abrazamos tu llamado en nuestras vidas, Señor. Pero a veces hay cosas que nos siguen costando y que nos hacen pensar, Señor, que no estamos aptos para rendirnos ante un Dios tan perfecto, tan santo y tan bueno como vos, Señor. Por eso, Señor, en esta noche queremos rendirnos a ti.
rendir nuestro corazón, rendir toda nuestra vida, consagrarla a ti, Señor. Señor, sin importar lo que pueda pasar, los sufrimientos, las tribulaciones, ayúdanos, Señor, a poder mirar más allá, Dios mío, de cada situación. ¿Cuál es el propósito que vos le asignás, Dios mío, para que nosotros podamos seguir caminando rumbo a esa entrega total, esa consagración que tanto anhelamos, Señor, en nuestros corazones? Te pedimos perdón, Señor, si algunas veces queremos salir, irnos. Perdón, Señor. Perdón si queremos abandonarte porque muchas veces la carga es pesada y no podemos ver, Señor, cuáles son tus propósitos. Perdónanos, Señor. Queremos seguir tomados de tu mano, Señor. Queremos que nuestra vida, Señor, te agrade a ti y pueda reflejar a Cristo, Señor, donde quiera que vayamos. Ayúdanos, Señor, también a poder hablar y enseñar tu palabra, Señor, donde quiera que estemos. Señor, que las situaciones, las circunstancias no nos pasen por arriba. Que seamos sabios como el apóstol Pablo, redimamos el tiempo y podamos ser sabios, Señor, a la hora de compartir tu consejo, Dios mío. Un consejo que edifica. Primero edificó nuestras vidas y también edificará las vidas de aquellos con los que compartamos, Señor. Bendice esta iglesia, Señor. Gracias por esta iglesia, Dios. Señor, que podamos ser una iglesia que te adoremos, Dios mío, como la iglesia allí del libro de Hechos, Señor. Y podemos decir, pero estaban reconsagrados porque vivían situaciones sobrenaturales con el Espíritu Santo. Hoy lo vivimos también, Señor. Una iglesia que adora, una iglesia que ora, una iglesia que está entregada, Señor, a ti. Que tu Espíritu sea quien nos guíe, Señor, para llevarnos a esa consagración, a esa rendición total de cada una de nuestras vidas, Señor. Te damos gracias por tu palabra, gracias por lo que ha bendecido nuestras vidas todo este tiempo, pero estamos acá, Señor, para seguir yendo mar adentro y ver, Señor, en qué área querés que nosotros te sirvamos, Dios. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.